Hola chicos, vamos a ver los gusanos trematodos. Son parte de los platihelmintos, son gusanos aplanados, también denominados gusanos hoja. Conste que hay algunas variantes, vamos a ir viendo. De los trematodos de interés médico tenemos, aquí voy a poner el puntero láser. Ok, los distomas. Distomas, dos bocas. Tienen dos ventosas, una oral y una ventral. Aquí dentro de estos trematodos voy a destacar fasciola hepática, muy parecido a fasciola gigántica, solo que esta es parásito del intestino y esta es parásito de los conductos biliares. También voy a destacar, conste que no vamos a hablar Paragonium westermani, es un parásito cosmopolita. Hay otras especies también descritas muy similares. Es un parásito de los pulmones, tiene un ciclo biológico bastante raro y los huevos salen con el esputo y si son deglutidos con las heces. También voy a destacar a Dicrocelium dendriticum, aquí dentro de estos, y una serie de otros tremátodos que pueden parasitar a las personas. Por supuesto, no vamos a hablar de Clonorchis sinensis porque no es una patología autóctona. No, nunca se registraron casos, por más que tenemos personas que vienen del oriente o van al oriente, se podrían contagiar. El ciclo biológico exige comer peces crudos, determinados peces crudos de río. Y bueno, entonces es muy difícil que en nuestras latitudes exista una parasitación a no ser que una persona del oriente venga y ya venga parasitado, ¿verdad? Entonces vamos a hablar enseguida nomás de fasciola hepática. Y como que distintos, son bastante distintos, en algunos aspectos similares, los esquistosomas. Esquisto dividido, ¿verdad? Soma, cuerpo. Es decir, tienen, y es raro eso en los trematodos, a pesar de ser gusanos primitivos, división entre macho y hembra. Sin embargo, a pesar de que tienen esa división, vamos a ver más adelante, me, me adelanto, vale la redundancia, viven juntos, macho y hembra. El macho tiene un canal ginecóforo y la hembra vive ahí. Incluso la hembra, a diferencia de los otros tremátodos, el macho sí es aplanado, pero acanalado, la hembra es cilíndrica. Y acá tenemos los esquistosomas que son patógenos para las personas. Vamos a ver básicamente que son tres bloques: esquistosoma manzoni, esquistosoma japonicum y esquistosoma hematobium. Son tres bloques que producen tres patologías un poquito distintas y tres regiones geográficas distintas. Ok, aquí tenemos como que una tabla en la cual se muestran a los trematodos en sus distintas formas morfológicas evolutivas, digamos, dentro del ciclo biológico. Esquistosoma, aquí tenemos los machos y las hembras unidos. El macho tiene el canal ginecóforo y la hembra está dentro de ese canal. Igual que los distomas, tienen dos ventosas, una oral y una ventral. También los distomas entonces tienen ventosas, oral y ventral. Tienen un tubo ambos digestivo incompleto, es decir, es como un saco de absorción. Ellos ingieren los alimentos, son parásitos. Eventualmente acá fasciola hepática ingiere la bilis y esquistosoma la sangre. No tienen ano, o sea que es un tubo digestivo incompleto, y en lo que no se digiere tiene que volver a ser regurgitado por la boca. Eh, Bien, la forma ya hablamos, esto no tiene un tamaño muy grande, esto tiene un poquito más de 1 centímetro, los esquistosomas. La fasciola hepática tiene algunos centímetros, pocos centímetros, 3, 4 centímetros, puede llegar a algunos adultos. Son hermafroditas los distomas y tienen sexo separado. Eh, Bien, acá tenemos los huevos. Los huevos, básicamente, los tremátodos de estos son grandes. Y aquí tenemos este Schistosoma japonicum, es ovoide, tiene unos 80 micrómetros, 90 micrómetros de largo.
Esquistosoma manzoni y esquistosoma hematobium son bastante más grandes, tienen alrededor de 150 micrómetros de largo, son hasta casi visibles a simple vista y tienen una prolongación lateral como un espolón, como una púa que les sirve para continuar su ciclo biológico en los tejidos. Ninguno de los huevos de esquistosomas son operculados. El huevo de Phaseolus hepatica es bastante grande también, tiene alrededor de 150 micrómetros y tiene la característica de estar operculado, es decir, cuando madura el embrión dentro del huevo y forma un coracidio, un miracidio, perdón, un miracidio bien maduro, pues se abre la tapita y sale. A diferencia de esquistosoma, Phaseolus digamos que produce huevos en los conductos biliares y salen con las heces, ¿verdad? Y sale en forma inmadura, es decir, tiene que madurar en el medio ambiente, en un ambiente acuático. Entonces, al caer los huevos, tanto esquistosoma como fasciola, caen al agua. Y ahí es muy importante porque de los huevos sale una primera larva que es la larva miracidio. La larva miracidio es un ciliado, como si tiene cilios y nada, pero tiene una vida efímera. Tiene que parasitar a un caracol que vive en el agua. Entonces acá cada esquistosoma tiene un caracol que es un hospedador intermediario. Lo mismo también acá, Phaseolus hepatica. Phaseolus hepatica son caracoles del género Limnea. Y aquí tenemos para esquistosoma japonicum es Oncomelania, para esquistosoma manzoni es Bionfalaria y para esquistosoma hematobium es Bulinus. Básicamente, hay varias especies relacionadas y vamos a ver la distribución geográfica. Bueno, esos caracoles son infectados por estas formas larvarias que son los miracidios. Y dentro de los caracoles se forman estructuras como sacos, redias y esporocistos. Estos sacos tienen como una capa germinal que producen de nuevo o esporocistos y tienen una reproducción, una multiplicación bastante elevada. Finalmente, las redias o los esporocistos forman la siguiente fase que son las cercarias. Y las cercarias salen de estos sacos de reproducción y nadan, ¿no? Son relativamente más grandes y estas cercarias nadadoras en un ambiente acuático, en el caso de los esquistosomas, penetran en forma activa a la, penetran por la piel, ¿verdad? Penetran a través de la piel y enseguida buscan un vaso sanguíneo y después les voy a continuar en la siguiente diapositiva el ciclo esquistosoma. Entonces penetran en forma activa por la piel. Sin embargo, las cercarias de Phaseolus hepatica van y buscan una vegetación, básicamente el berro o otro tipo de vegetales que están en el agua, pierden la cola y forman una cubierta quística de manera que es resistente y permanece ahí adherido a la planta, al vegetal en forma de metacercaria. Esto serían entonces todas las formas, la morfología de todas las fases de los trematos. Acá está el ciclo biológico que involucra a Phaseolus y a esquistosoma. Los adultos viven en las personas. Eventualmente, Phaseolus sí es una zoonosis y el ser humano se considera como un hospedador accidental. En cambio, esquistosoma manzoni se considera al ser humano como reservorio principal. También el esquistosoma japonicum y el hematobium. Conste que pueden tener animales que sí pueden estar parasitados. Bien, de cualquier manera, en los adultos que están en el intestino, no en el intestino, ¿verdad? Pero en los conductos biliares en caso de Phaseolus, y en el caso de esquistosoma en las venas mesentéricas, están en la parte de la circulación sanguínea. Los huevos salen al exterior a través de las heces, destruyendo la mucosa intestinal, porque los adultos, digamos que copulan, la hembra pone los huevos son grandes, y ahí van progresando a medida que se va haciendo el recambio de las células epiteliales del intestino y también dañando al intestino, produciendo una inflamación
y entonces ganan la luz del intestino en los huevos. Un proceso que le lleva casi una semana o un poquito más. Entonces el huevo va madurando y al salir a las heces es un huevo ya casi a punto de eclosionar. Sin embargo, como habíamos dicho, en el caso de fasciola hepática los huevos salen en forma inmadura y demora un tiempo, unos 10 días en madurar, en formar el miracidio. Bueno, de cualquier manera, pronto o rápido, en caso de gitosoma o fasciola, el miracidio es la siguiente forma larvaria, acuática. Y el miracidio tiene que parasitar a caracoles, como habíamos visto, ¿verdad? En el caso de los esquistosomas hay dos o más sacos reproductivos dentro del caracol al cual parasitan, que se denominan esporocistos. Pues entonces esporocistos 1, esporocistos 2, pero en realidad pueden haber más ciclos de amplificación o de reproducción de este tipo en el caracol. Finalmente, los esporocistos tipo 2 producen cercarias y estas nadan y penetran de forma activa a través de la piel de las personas. En caso de fasciola hepática, sí produce esporocistos primero y posteriormente redia, que son muy parecidos. Y las redias 1 y 2 finalmente producen cercarias que también abandonan el caracol como nubes cuando el caracol está en el agua. Y estas cercarias, en el caso de fasciola, va a la vegetación y se enquista formando metacercarias. La forma que las personas se contagian es a través del consumo de vegetales crudos acuáticos, básicamente el berro. Bien, vamos a hablar de fasciola hepática, es un parásito cosmopolita. Hubo alguna discusión hace algunos años si era de origen americano o de origen europeo o africano. Y la conclusión es que probablemente sea de origen americano, ¿verdad? Porque la mayor cantidad de eh, tipos o variabilidad, variantes de fasciola está en América y aparte también tiene una serie de hospedadores intermediarios, que entre paréntesis ya digo que es Limnea truncatula. Limnea truncatula es un caracol que tiene costumbres acuáticas y es el hospedador intermediario de fasciola hepática. Entonces la variabilidad, las variantes de Limnea truncatula, pues es bastante grande acá en América y son hospedadores intermediarios de fasciola hepática. El ciclo específico de fasciola hepática, entonces todo empieza con el consumo de metacercarias que están adheridas a las plantas acuáticas. Para el ser humano son los berros. Pero, como les dije, la fasciola hepática, la fasciolosis es una zoonosis. El ser humano es un hospedador accidental y se sabe que los huevos que salen con las heces humanas no son viables y no pueden continuar el ciclo finalmente. Entonces, afecta a ovinos y bovinos, pero también puede afectar a caballos, a cerdos y a otros animales, ¿verdad? Por supuesto, el ser humano también está afectado, pero no, digamos que es un hospedador accidental que no continúa el ciclo. Ok, y al ingerir la metacercaria con los vegetales, estas se desenquistan en el intestino delgado y liberan una pequeña fasciola, ¿verdad? Un pequeño gusanito que penetra la mucosa, increíblemente, ¿verdad? Entonces va al peritoneo y en el peritoneo ingresa al hígado a través de la cápsula de Gleason, ¿verdad? Entonces va comiendo el tejido, va alimentándose y va creciendo fasciola hasta encontrar un canalículo biliar y ahí se establece, ya cerca del colédoco, y son gusanos hermafroditas, a diferencia de esquistosoma que tienen sexo separado. Bien, ahí entonces viven, copulan, digamos que los adultos producen los huevos que salen a través de la bilis y con las heces es un huevo inmaduro que tiene que madurar en el agua y finalmente eclosionar después de unos días, 10 a 14 días. Y esa larva miracidio nadadora infecta, como ya les dije, a caracoles acuáticos del género Limnea. Ahí se producen esporocistos y redias, en el caso de fasciola, y finalmente las redias del tipo 2 eliminan cercarias, que son nadadores que tienen una cola única. Vamos a ver en esquistosoma, que es distinto. Entonces esas cercarias nadan y se pierde la cola y se adhieren a los vegetales en el tallo, ¿verdad? De manera que
pueda ser consumido por los animales y las personas. Aquí tenemos a Fasciola, esta tiene casi 2 centímetros de largo, este es un adulto. Acá está la ventosa oral, también se ve el tubo digestivo incompleto y tiene por supuesto una enorme producción de gónadas como para sobrevivir, para que finalmente pueda poner los huevos en Fasciola. Este es el huevo, es un huevo grande, operculado. No es difícil de distinguir, solo que hay que atender las dimensiones que se parecen mucho a otro huevo que vamos a ver en el siguiente módulo de Cestodos, que es Diphyllobotrium latum. Se le parece bastante, pero el huevo es casi 1/3 del tamaño, más o menos así apenas. Bien, Schistosoma manzoni, que es el schistosoma que hay en América. Los demás esquistosomas están en otros continentes. Entonces, producen esquistosoma. Aquí está entonces la esquistosomiasis, simbolizada con uno de los caracoles, que es el que está en América, y digamos que Manzoni es el más ampliamente diseminado a nivel mundial, hay en África y también hay en América. Y acá tenemos entonces caracoles del género Bionfalaria, es una enfermedad que más produce morbilidad y mortalidad. Aquí tenemos algunos datos. Esquistosomiasis entonces eh, produce, esto está medido en años de vida ajustados por discapacidad, la cantidad de daño que causa la carga de la enfermedad en varones, mujeres, en total, ¿verdad? El total de muertes, 15.000 muertes al año. Es cierto que esquistosomiasis no es una patología muy mortal, pero sí es una patología muy mórbida, o sea, produce una enfermedad que desgasta a la persona y la tiene en forma crónica y produce una lesión que inutiliza y que lesiona en forma lenta a las personas, finalmente termina matándolas. Bueno, el tipo de esquistosoma por región. Aquí entonces ya habíamos visto esquistosoma manzoni, ahí en África, en el Medio Oeste, en las islas del Caribe, en Brasil, en Venezuela, en Surinam. Hoy en día la programación, el programa de varios países unidos, sobre todo en las islas del Caribe y en el norte de Sudamérica, ha hecho que la esquistosomiasis haya disminuido bastante. Incluso algunas islas de las Antillas que tenían esquistosomiasis, que en realidad, que, entre paréntesis, no es un parásito autóctono de América, fue traído durante la esclavitud por los africanos y se quedó en América porque existen reservorios, perdón, existen hospedadores intermediarios potables, entre ellos Bionfalaria glabrata, ya les cito Bionfalaria tenagófila y Bionfalaria stramínea, que se consideran las 3 especies que pueden funcionar como hospedadores intermediarios de Schistosoma manzoni. Schistosoma japonicum y Schistosoma mekongii forman como un complejo, en realidad Japonicum mekongii, y hay otros más, Malayi, parecidos, ¿verdad? Y están en China, Indonesia, en Filipinas, en Camboya, en Laos, en esa parte del sudeste asiático. A pesar de que el nombre es Japonicum, Japón ya no tiene más, ya lo ha eliminado a Schistosoma japonicum. Dentro del bloque, digamos que de Schistosoma hematobium, que tiene otras características patológicas, solamente está en África y en el Medio Oriente. También hay Guineesi e Intercalatum que están muy relacionados con hematobium, pero producen eh, patologías intestinales. Schistosoma hematobium produce una afectación de la vejiga urinaria con otro tipo de patologías y sale los huevos por la... Se cree que hay más de 200 millones de personas afectadas por esquistosoma en el mundo. Yo creo que ha bajado, este dato tendrá un poquito más de 5 años. Yo creo que ha bajado bastante la cantidad de personas afectadas y sobre todo han bajado las muertes. Hoy en día la Organización Mundial de la Salud ha encarado en distintas regiones tratamiento masivo con praziquantel, que es la droga de elección para el tratamiento. Entonces
identificando a las zonas que son más prevalentes, hace un tratamiento de los adultos de forma masiva con este medicamento. De estas 200 o más millones de personas, alrededor de 100 millones se encuentran afectadas. Es decir, que hay más de 100 millones de personas que son hospedadores, reservorios, pero son portadores como que inaparentes, ¿verdad? De todos estos pacientes, el 90% vive en África. Digamos que el sudeste asiático sería el segundo y en América, como les había dicho, son pocos los casos. O sea, probablemente si todo sale bien, hacia el año 2030 más o menos se podrá pensar en una eliminación de la esquistosomiasis en América. Algunas regiones ya han eliminado la esquistosomiasis en las islas del Caribe, ¿verdad? Eh, Brasil y Venezuela son los que tienen más problemas, todavía tiene una tasa relativamente apreciable de esquistosomiasis, ¿verdad? Este sería el mapa mundi de los países con esquistosomiasis. Fíjense entonces acá, Brasil, toda la parte del nordeste, Venezuela, Surinam y regiones del Caribe. Casi toda África, el Medio Oriente y el sudeste asiático. Algunas regiones de China, Laos, Filipinas, ¿verdad? Aquí tenemos la distribución de la prevalencia, alta prevalencia en algunas zonas de África, moderada entre 10 a 49% de prevalencia en Brasil, que sería lo más cercano, pero yo les cuento que eso ha bajado bastante, estamos ya a 10 años de estas cifras, y muchos países han eliminado. Ahora, fíjense que está en gris, entonces son países que requieren la evaluación, pero que no se registran más casos. Eh, si vamos con las especies, la única especie que fue importada es Schistosoma manzoni, que vino a América y encontró hospedadores caracoles intermediarios potables, de manera que pueda permanecer, ¿verdad? Entonces, es pensable una eliminación de la esquistosomiasis de Schistosoma manzoni en América. Y de hecho yo creo que está avanzando bastante. Ahora en África, ustedes se podrán dar cuenta, la situación es mucho más difícil, ¿verdad? Fíjense que el colorcito, este marroncito de Schistosoma hematobium es bastante ampliamente distribuido y el verdecito Schistosoma manzoni se mezclan, ¿verdad? Eh, no se olviden que las cercarias entran por piel, es decir, la costumbre de bañarse o tener actividades acuáticas en donde la piel está en contacto con el agua, pues ahí entonces hay un riesgo de contagio. Entonces, fíjense la distribución geográfica en África. Es un poco difícil de pensar en una eliminación a corto plazo. Tal vez, a pesar de que se ha mantenido, digamos que la campaña mundial y en África también ha disminuido, pero es formidable la situación acá. Aquí, Schistosoma japonicum y Mekonghi, pues tiene también una afectación menor y hay programas de control y tratamiento masivo también para la esquistosomiasis producida por Schistosoma japonicum y Mekonghi en todo el sudeste asiático. Probablemente mucho más probable que el sudeste asiático después de América también elimine. Está bastante bien la situación ahí en el asiático. Esta es una fotografía de una situación geográfica como que un poquito antigua, de 2007, ¿verdad? Ya hace un poco más de 10 años. Y fíjense la situación, acá tenemos Brasil, Venezuela, algunas partes y Surinam. Brasil ha progresado bastante y ha eliminado en gran parte. Hoy en día ya todos los estados del sur ya no tienen más esquistosomiasis, se ha alejado el peligro y eso es a raíz de las buenas campañas de control y tratamiento. Estos son trabajos hechos en forma conjunta en la Argentina y Brasil
para ver el riesgo de instalación de la esquistosomiasis un poco más al sur, ¿verdad? Sobre todo los argentinos preocupados por la represa de Yacyretá, que tiene uno de los mejores controles de caracoles. Sin embargo, Itaipú y otras represas que están sobre el río Paraná, fíjense que amplia es la cuenca del río Paraná, tiene caracoles y digamos que no es una zona muy de mucha, actualmente no tienen casos, ¿verdad? Pero originalmente hace unos años, en los años 80, tampoco era una zona de mucha prevalencia, ¿verdad? Se ha llevado bien el control en estas zonas y todo el sur de Brasil se ha eliminado la posibilidad de contagio de esquistosomiasis. Entonces queda latente la posibilidad hacia el nordeste brasileño. Fíjense, entonces acá tenemos las especies de Bionfalaria glabrata, que son los cuadraditos, en toda esta zona de la cuenca del río Paraná. Paraguay, digamos que estaba preocupado, también la Argentina, porque a medida que se construyen represas, ¿verdad? Todo esto digamos que corresponde a represas, eh, los caracoles crecen más, ¿verdad? Como ustedes sabrán, a los caracoles no les gusta la corriente. Entonces, en situaciones de represamiento del río, se desarrollan mucho más. Y al desarrollarse más la cantidad de hospedadores intermediarios, pues aumenta el riesgo de contagiar también a las personas, ¿verdad? Lógicamente, para que haya un contagio, ustedes saben que tiene que haber una conjunción de personas que se bañan, caracoles susceptibles, entre ellos Bionfalaria glabrata es uno de los más eh, susceptibles, digamos, que mejores hospedadores intermediarios, y que la caca, la higiene también, o sea, la higiene, la caca humana tiene que llegar a la misma agua en la cual el ser humano se baña o tiene una actividad acuática, y también ahí tienen que estar los caracoles. Entonces, si eso no ocurre, esa conjunción de esos tres elementos, heces humanas, caracoles y actividad de bañarse, no van a ocurrir los contagios. Ahora, el riesgo está en varios balnearios que tiran, por supuesto, su caca al lago de Itaipú, ¿verdad? Y la gente se baña y tiene actividades acuáticas y entonces la presencia de los caracoles ahí podría ser complicado. Pero todos los estudios hasta hoy en día indican que hay muy poca prevalencia. El único que se encontró en la represa de Yacyretá es Bionfalaria tenagófila, que está aquí un poquito más, y que no es tan buen hospedador intermediario. Tengo una diapositiva un poquito más específica hecha por los argentinos sobre la represa de Yacyretá. El ciclo biológico de esquistosomiasis, entonces los adultos viven en las mesentéricas, en el caso de esquistosoma amazoni, en el caso de esquistosoma japonicum también, y en el caso de esquistosoma hematodium viven en el plexo de las venas de la vejiga urinaria. Entonces, los huevos que son depositados por las hembras en los capilares sanguíneos de cerca de la mucosa, pues van rompiendo el tejido y finalmente se abren hacia la luz. En el caso de Schistosoma hematobium, de la vejiga y salen por la orina. Y en el caso de Schistosoma manzoni y japonicum, a través de las heces. Ahí, como ustedes saben, este proceso eh, de migración o de maduración del huevo en los tejidos, que le demora hasta casi una semana, un poquito más, desde que la hembra puso hasta que salen a la orina o a las heces, ya están con los miracidios dentro de los huevos bastante maduros. Tocan el agua y ya eclosiona el miracidio. Entre paréntesis, aquí, nada más que para mencionar, una de las pruebas que se utiliza hasta hoy en día y es una de las más sensibles, se llama eclosión del miracidio. Y la eclosión del miracidio consiste en poner las materias fecales de los sospechosos en un frasco que tiene una tubuladora lateral finita. Se carga de agua de canilla sin cloro, no es agua destilada, o puede ser, sí, agua sin cloro, básicamente. Y enseguida, a las pocas horas, aparecerían o pueden aparecer los miracidios de los huevos que podrían estar en las heces. Entonces uno puede poner una buena cantidad de heces, varios gramos, y se pone, se cubre o se pinta de negro ese matraz
menos la tubuladura lateral a la cual se le agrega o se le pone cerca de una luz muy potente, ¿verdad? Los miracidios tienen fototropismo, entonces van hacia la luz en la tubuladura y forman como un remolino y son visibles, son bastante grandes, tienen casi 0,1, 0,2 milímetros, casi son visibles a simple vista, entonces con una lupa se puede ver el movimiento de los miracidios y eso se llama eclosión de miracidios. Es bastante sensible, muy buena prueba y se puede utilizar para diagnóstico de la gistosomiasis. Bueno, entonces en la naturaleza, miracidio infecta a caracoles. En el caso de Schistosoma manzoni es Bionfarlaria glabrata, tenagófila o Stramínea. Y hay formas porocistos. Porocisto 1, porocisto 2, los porocitos 2 forman cercarias, estas salen y penetran o tienen que penetrar a un hospedador humano a través de la piel. Dentro de la piel buscan alguna vena que van entonces siguiendo la circulación venosa y llegan al corazón derecho y pasan de largo, pasan a la sangre arterial. Se cree que llegan a las arterias mesentéricas cuando son todavía gusanos muy jóvenes, muy finos, y se pueden adelgazar el tamaño de la luz de los capilares y pasan a través de los capilares de alguna forma a las vénulas, a las venas del plexo de las venas mesentéricas, ¿verdad? Y están del lado venoso, machos y hembras. En realidad pueden migrar hasta el hígado a través de la vena porta, de hecho lo hacen para madurar y finalmente retroceden de vuelta a contracorriente hasta los capilares de las venas mesentéricas del intestino. Es la hembra la que se desprende del macho y pone los huevos, por eso es más fina y es cilíndrica, pone los huevos en las partes más delgadas, con un diámetro más delgado, más fino, más pequeño de los capilares sanguíneos. Ponen unas decenas de huevos por día y esos huevos van introduciéndose en el tejido, taponan de hecho la circulación y finalmente, después de un proceso de destrucción y también natural de recambio de células entéricas, salen los huevos a la luz. Ahora, no todos los huevos. Muchos de los huevos quedan retenidos en el tejido formando granuloma. Eso es para Schistosoma hematobium, manzoni y japónico, ¿verdad? El hematobium en la vejiga urinaria y japónico y manzoni en la mucosa intestinal. Entonces va fibrosando, formando una lesión granulomatosa fibrosa crónica. Pero ese no es el principal problema, porque el intestino y la vejiga urinaria son relativamente como que flexibles o versátiles y pueden reponerse de una reposición bastante acelerada y pueden, digamos que, sobrellevar eso. El problema en Schistosoma manzoni japónico es que los huevos pueden no quedar unidos a los capilares y seguir la corriente por vena porta hasta el hígado. De hecho, la mayoría de los huevos así lo hacen. Y al llegar a los capilares del sistema porta en el hígado se tranca, son huevos muy grandes. Y ahí está el problema. Entonces, al trancar la circulación, hacen como un pequeño infarto, es como un émbolo. Pero aparte es un parásito, tiene antígenos, es reconocido como un cuerpo extraño por el organismo y lo envuelve formando un granuloma, ¿verdad? Entonces, un huevo, un granuloma, 100 huevos, 100 granulomas, 100 huevos por día, 100 granulomas por día. Imagínense entonces cómo es la lesión. El hígado tiene también una capacidad de regeneración bastante elevada, pero cuando las personas están muy parasitadas, no se olviden que habíamos dicho de que los más de 200 infectados por esquistosoma, alrededor de 100 millones tienen una enfermedad, tienen sintomatología. Entonces, la principal sintomatología es el taponamiento de la circulación porta. Eso ocasiona que la sangre ya no pueda fluir por la vena porta y busca en forma colateral subsanar ese problema. Entonces ya no pasa la sangre
absorbida por el intestino, digamos que los nutrientes del intestino. Entonces, la persona no absorbe los alimentos bien, el hígado no recibe buena irrigación, tiene una inflamación crónica con granulomas, lo cual es bastante complicado y finalmente termina en un proceso degenerativo del hígado que suele ser cirrosis. Hay también una circulación colateral, la sangre busca por dónde salir y llegar a retornar de vuelta al sistema circulatorio, y generalmente se ven circulaciones colaterales en el abdomen, en la pared del abdomen, y lastimosamente también en el esófago. Y eso produce un agrandamiento, hay como unas varices, se agrandan las venas, ¿verdad? Porque aumenta la presión y se producen varices esofágicas que, agregado a todos los problemas, a veces pueden producir lesiones y la persona está con una insuficiencia hepática, de hecho es como que un desnutrido y tiene menos coagulación y todo ese tipo de situaciones que suelen acarrear la desnutrición severa ocasionada por este parásito. Finalmente terminan muriendo las personas por un sangrado masivo a nivel de las varices esofágicas. Si, como les había dicho anteriormente, es cierto, no es una patología muy mortal, pero sí es una patología que produce una lesión crónica que invalida prácticamente a las personas que lo poseen, ¿verdad? Y los daños efectuados tanto en el hígado como en otros órganos a veces son irreversibles. En el caso de Schistosoma hematobium, el daño producido a la vejiga se cree que está muy relacionado con el cáncer de vejiga, de próstata y de pene. Está muy relacionado y se cree que es como que un factor predisponente para ese tipo de neoplasias. Bien, acá está simbolizado el ciclo en el agua. Todo lo que es celeste es agua. Aquí tenemos lo que es rosado el ser humano, los adultos en el intestino, hembra que es más fina y viene el canal ginecóforo del macho, se producen los huevos, estos salen con las heces al agua, de ahí salen los miracidios. Los miracidios infectan a caracoles, los caracoles producen esporocistos, los esporocistos producen redias y cercarias, perdón, cercarias, no redias, cercarias. Y las cercarias nadan e ingresan de vuelta a las personas. ¿Bien? Aquí tenemos los huevos, Schistosoma hematobium, que tienen un espolón terminal, el huevo de Schistosoma manzoni, que tiene un espolón lateral, y el huevo de Schistosoma japonicum, que a veces se suele ver un pequeño espolón lateral, pero no siempre, ¿verdad? Es un poco más pequeño, estos tienen alrededor de 150 micrómetros de largo, son huevos muy grandes. Esto es como se ve en el sedimento urinario, huevos de Schistosoma hematobium. De los huevos eclosionan los miracidios. Acá tenemos miracidios que son ciliados y no se olviden de la eclosión del miracidio. Y una vez que los caracoles liberan las cercarias, acá tenemos las cercarias que se denominan furcocercarias. Furcocercarias porque tienen la cola dividida. Tienen tanto miracidios como cercarias, tienen una vida efímera. El miracidio tiene que encontrar rápidamente en menos de un día al caracol, si no muere. En el caso de las cercarias viven un poquito más, pero no más de 3 días y mueren. Entonces tienen que infectar a las personas. Estos son los adultos que viven en el intestino. Schistosoma manzoni se parece o está muy emparentado con el Schistosoma rhodani, y una forma también de investigación o de análisis es la infección de ratones con las cercarias que salen de las capturas de los caracoles que se podrían encontrar en los lagos, ¿verdad? De hecho, eso lo hace en Yacyretá, también se hace en otras partes, en institutos de investigaciones, en donde se utilizan ratones a los cuales se enfrentan las cercarias que son halladas en caracoles colectados, recolectados de zonas. Tenemos entonces este Schistosoma hematobium. Bueno, la patología. Al penetrar la larva cercaria en la piel produce un prurito, una lesión como una roncha, ¿verdad? Y queda de hecho algunos días ahí en el tejido subcutáneo hasta que encuentra la circulación.
algunas cercarias, digamos que Schistosoma es muy exitoso en la naturaleza. Muchas aves y otros animales acuáticos están parasitados con esquistosomas animales. Y las personas a veces son contagiadas por este tipo de cercarias, pero como el ser humano no es su hospedador definitivo, esto queda en el tejido subcutáneo y el sistema inmunitario humano pues destruye a las cercarias que penetraron. Pero producen una roncha, ¿verdad? Y sobre todo después de la muerte de la cercaria, que se llama ronchas de nadador. Bueno, una vez que migran las amebas, perdón, los gusanitos, los esquistosomas pequeñitos, migran hasta el intestino y se instalan en las venas mesentéricas y empiezan a dañar, entonces hay un periodo de ausencia de síntomas, ¿verdad? Pero una vez instalados los gusanos en las venas mesentéricas empiezan a dañar el tejido venoso, hepático y también intestinal y producen una disentería con sangre, moco, pus, ¿verdad? Que puede ser resuelta. El sistema inmunitario reacciona y finalmente contiene, ¿verdad? Como les dije, el intestino sí puede padecer si la parasitación es intensa, pero normalmente no es el órgano blanco más importante. Por supuesto, una vez que progresa, los esquistosomas son bastante longevos y tienen una particularidad de mimetizarse o camuflarse eh, a nuestro sistema inmunitario absorbiendo moléculas propias nuestras como la albúmina, ¿verdad? Y algunos anticuerpos. Entonces, estos gusanos que vienen en nuestra sangre, ¿cómo no los pilla el sistema inmunitario? Bueno, no los pilla porque están camuflados, ¿verdad? Se les pegaron nuestras moléculas y realmente eso para el sistema inmunitario entonces no reconoce como extraño. Se pueden poner huevos, pero durante décadas. Y esos huevos, como les dije, los principales causantes de la patología van al hígado y van produciendo granulomas y obstrucción del sistema porta, ¿verdad? Y va progresando la enfermedad con todas las consecuencias que ya les había hablado de que finalmente puede ser una muerte por ruptura de las varices esofágicas. Estos son casos de esquistosomiasis en el oriente, fíjense, forma una gran hepatomegalia y también una esplenomegalia, una desnutrición muy severa. Estos son casos del oriente donde se ve una hepatosplenomegalia bastante grande. Y esto es en Filipinas, fíjense, ¿verdad? Entonces hay una enorme, un enorme agrandamiento de las. Son las ronchas del nadador, ¿verdad? No necesariamente son esquistosomas japónicos, masónicos, hematóbicos. Pueden ser muchos esquistosomas animales que no progresan en las personas. Aquí está un corte, una anatomía patológica de huevos en la mucosa intestinal. Fíjense cómo quedan atrapados montones de huevos, ¿verdad? Eso tal vez, sí, por supuesto, causa una patología en el intestino, pero no es más importante. Esto en el hígado sí es importante y forma un granuloma que finalmente termina afectando severamente al hígado. Entonces aquí tenemos la ecografía, a ver un poco cómo está el estado del hígado. Estos son los huevos en las heces, estos en las orinas, este es esquitosoma hematobium. Aquí le tenemos a los chicos con su orina. Por supuesto, en la orina, en el caso de esquitosoma hematobium, produce hematuria. El signo de hematuria es de sospecha de esquistosoma hematobium en África. Aquí tenemos a los caracoles. Este que está acá en dibujito es Bionfalaria glabrata. Acá tenemos de vuelta Bionfalaria glabrata. Por las conchas no se distinguen a los caracoles. Es muy difícil. Hay que sacar el cuerpo del caracol y disecarlo. Y se diferencian por los órganos genitales. No se olviden que los caracoles son hermafroditas. Aquí tenemos caracoles del género Bulinus, que son agentes de esquistosoma hematobium, y aquí tenemos a caracoles del género Oncomelania, que son hospedadores intermediarios de esquistosoma japónica. Bueno, estas son las actividades que finalmente son riesgosas para que podamos contagiarnos con
esquistosoma, ¿verdad? Utilizar agua, probablemente esta agua tiene baja calidad, también puede estar contaminada con heces y probablemente aquí, fíjense, hay como camalotes también, tener caracoles. Este tipo de actividades de pesca, por ejemplo, de piscicultura o de agricultura o de diversión y juego, ¿verdad? Son las riesgosas para el contagio de esquistosoma, de esquistosomiasis, ¿verdad? Estos son trabajos que hicimos en la cátedra buscando caracoles en todo el lago de Itaipú. Fíjense, acá en Tatiyupi, Tabó y Limón no encontramos ningún caracol que pueda ser hospedador intermediario. Se encontró sí caracoles que es Bionfalaria intermedia, pero que no son hospedadores intermediarios. En el sur sí, les voy a mostrar una diapositiva más adelante, se ha encontrado Bionfalaria tenagófila. Fíjense que los puntitos azules es un recuento que habían hecho el Itaipú Binacional de las personas infectadas con esquistosoma que vinieron de Brasil. No se olviden que toda esta zona es Brasiguay, ¿verdad? Que aquí hay un montón de colonos brasileños. Y bueno, entre ellos estaban también personas con esquistosomiasis. Afortunadamente, eso no ha progresado, no hay aparentemente hospedadores intermediarios y la esquistosomiasis, por más que ha habido un embate de personas con la enfermedad que eliminan huevos, no se ha instalado la transmisión en el lago. Acá está el profesor en la escuela, microscopio para ver el sedimento urinario y diagnosticar el esquistosoma mans. Aquí tenemos el caracolario, se cosechan caracoles y se les pone en peceras, se les da lechuguita, ellos comen, ¿verdad? Acá está la morfología, el estudio morfológico y acá están los pobres ratoncitos que son infectados con las cercarias que salen de los caracoles. Entonces la educación, acá tenemos una niña china que está aprendiendo el ciclo de histosoma. Volvemos a la diapositiva anterior, entonces habíamos visto que esta es la zona de Bionfalaria glabrata. Por aquí sería Bionfalaria tenagófila y aquí hay algunos puntos de Bionfalaria stramínea. En este caso es un trabajo hecho por los argentinos, fíjense que el 9 es Ayola y es un lugar donde son Bionfalarias tenagófilas susceptibles. Representa población susceptible de Bionfalaria tenagófila acá en la represa de Yacyretá. Sin embargo, hasta hoy se mantiene el control, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se cataloga la patología de acuerdo a la cantidad de huevos que encontramos? ¿Cuál sería, antes que nada, la prueba diagnóstica para el diagnóstico de la esquistosomía? Se utiliza mucho la prueba de Cato, Cato-CATS, que utiliza una buena cantidad de heces y se agrega algo así como 5 miligramos de heces a un portaobjeto, perdón, 50 miligramos de ese a un portaobjeto y se le cubre con un cubre objetos de celofán, ¿verdad? Eso se aplasta con una goma, un tapón de goma y se mete en la estufa media hora. Se mira al microscopio. Es una observación un poco sucia, pero permite no solamente ser una prueba más sensible, sino que recontar los huevos para saber la carga parasitaria. Entonces, de 1 a 99 gramos por, perdón, huevos por gramo es una infección leve. De 100 a 399 huevos por gramo de heces es una infección moderada y mayor a 400 huevos por gramo de heces es una infección alta. La droga de elección, como le había dicho, es el praziquantel, ¿verdad? Acá está la dosis de administración, que es 40-60 miligramos por kilogramo peso, en una sola administración, y entonces la Organización Mundial de la Salud está apoyando y financiando campañas de eliminación masiva de esquistosomiasis de acuerdo a la zona. Entonces la estrategia es tratar a todos con una quimioterapia en forma masiva y disminuir a las personas que aportan huevos al medio ambiente.
Aquí está la cobertura de los distintos continentes, tenemos África, América, ¿verdad? África es uno de los que más se ha cubierto con medicamentos, con ¿verdad? Acá están los objetivos y los tiempos para todos los lugares que se desea eliminar la esquistosomiasis, ¿verdad? Entonces, el control de la morbilidad, entonces, es la característica de esto. Estos son agrupaciones que controlan y combaten la esquistosomiasis en Centroamérica y en el Caribe. Entonces, ha tenido muy buen éxito y han eliminado de muchos países del Caribe. En Paraguay, a partir de 1980, entonces en Yacyretá es el único lugar donde se está controlando la esquistosomiasis y se buscan caracoles. De hecho, se encuentra hasta hoy en día Bionfalaria tenagófila, el único lugar en Paraguay donde se ha encontrado Bionfalaria tenagófila. También se hacen estudios de coproparasitológicos de las personas que están cerca del río. Entonces acá le tenemos al personal de CENEPA colectando a los caracoles. Acá le tenemos al personal de CENEPA criando los caracoles en peceras, ¿verdad? Bien, y se hacen, hay 28 estaciones en todo el lago y se buscan en esteros, en arroyos, los caracoles. También se hacen trabajos de coproparasitología buscando a personas que puedan tener ejidemia, ¿sí? Entonces acá está el personal de CENEPA preguntando, colectando heces y mirando el microscopio por la prueba. Y el año 1981 fue el último año que se detectaron casos importados en la zona. Como les había dicho también, de los caracoles capturados, solamente Bionfalaria tenagófila es el que puede actuar como hospedador intermediario. Se han encontrado también Bionfalaria intermedia y peregrina que no actúan como hospedadores intermediarios. Bueno, esta es la última diapositiva. Chicos, espero que les haya gustado. Cualquier pregunta a la doctora San Miguel o a mí, a mi celular o a mi email. Hasta luego. Nos vemos.